Hey compa, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Para el día de hoy les traigo pues un videazo respecto a los famosos guardianes o monturas, como quieras decirlo, pero en esta ocasión en el modo line lo conocemos como los Fenrils. Los Fenrils vienen a ser una especie de pues un lobito con armadura o gatito, como quieras decirlo comparito. En realidad es uno de las mascotas o monturas necesarias y que de hecho salieron o se implementaron en la temporada 3 hacia adelante, pues, ¿no? Actualmente el Fenril ya no es tan usado ni tan popular, pero sin embargo para cuentas mulos o aquellos que están en un proceso de subir de nivel de por ejemplo 400 hasta nivel 1000 incluso, te puede servir muchísimo esta montura porque de verdad da un 10% de daño como también de defensa en el caso tú decidas elegir un Fenril negro como también el Fenril blue. Existe también un tercer Fenril, pero lamentablemente el Fenril tercero, que vendría a ser el Fenril dorado, ha sido exclusivamente para eventos de Websen, como también en ciertos servidores privados también está habilitado. Pero en esta ocasión no vamos a hacer el dorado porque pues está, digamos que vamos a seguir lo que dice tal cual Websen, no se puede, y en realidad en Hotstyle tampoco se puede crear dorados. Sin más preámbulos, comienza intro. Bueno comparitos, lo que sí voy a comentarles de una vez por todas es que es necesario ir al mapa de Crywolf y farmear los siguientes ítems, o bueno, elementos o como quieran decirlo, materiales, pues, ¿no? Vamos a necesitar los Bless of Guardian como también los Splinter of Armor. Estos dos cositas, estos dos materiales lo vas a poder conseguir a las afueras o en el mismo Crywolf, por decirlo así. No es necesario ir hasta Barracks o siquiera ir a donde está la mazmorra del Dark Elf. Comento estas cosas porque a veces algunos se van al de Barracks y ven que está todo lleno por obvias razones de sacar el Control Flame. Entonces no es necesario que vayas hasta el mismo Barracks para poder farmear los Blessed Guardian como también los Splitter of Armor. Ahora, si tú quieres configurarlo en tu Helper para que lo puedas recolectar automáticamente, te recomiendo que agregues la segunda parte, que sería Guardian, para que puedas recogerlo, como también los Armor o los Splinter, pues acá, ¿no? Que sería así, Splinter, ahí está, tal cual comparito. Tienes que escribir los abreviaturas, las palabras exactas para que tu personaje pueda recolectarlo, porque algunas ocasiones me dicen: oye Osnar, la verdad que me he demorado muchísimo en farmearlo, no me cae, está bugueado, o en Websen no, es imposible farmear esto. Todo lo contrario comparito, hay que saberlo escribir muy bien en el Helper, en la asignatura de Helper de recolección, así no tengas problema alguno. Dicho estas cositas comparitos, siempre es bueno acotar estos detallitos para que puedas hacer bien el farmeo y después no queremos lamentaciones. Una vez que ya tengas 20 de 20 de cada uno de estos materiales, ahora sí simplemente necesitamos un Jewel of Chaos, lo cual nos van a generar los fragmentos del Horn. Estos fragmentos del Horn será necesario al menos crear unos 5. Ya más adelante les voy a explicar, porque a continuación vamos a hacer los fragmentos. Aquí simplemente componemos los Bless of Guardian como también los Splinter Armor más un chaucito y tenemos un 70% de probabilidad para poder crear el fragmento. Sin embargo, también puedes meterle un Talisman of Luck, o mejor conocido como los Tolls, pero yo la verdad recomiendo no gastar los Toll. Trata de usarlo para más adelante, cuando ya el Fenril ya esté un poquito mejor formado. Así que el Tollcito lo vamos a guardar para algo mejor, porque estos materiales solamente es farmeo y paciencia. Nada más le damos al mix, le damos OK y ya tenemos nuestro fragmentito, los Fragment of Harm. Tenemos en esta ocasión 3 oportunidades. Vamos a tratar de hacerlo una vez más. Metemos el Splinter, el chaucito, le damos mix y pues en esta ocasión fallamos. Vamos al último intento, compas. Recuerden que esto también tiene un 30% de que pueda fallar, así que si tú quieres arriesgar o quieres un poquito salir a victorioso, recién pones el Tollcito. Pero pues para estos fragmentos solamente es paciencia y buen humor. Bueno, de las 3 que probamos nos salió una, compás, puesto el Toll, perdón. Puede ser que hubiéramos tenido un mejor éxito. Así que vamos con la segunda
parte. Bueno compas, ahora sí seguimos con la segunda parte de creación de Fenris. Para esta ocasión ya me imagino que debes tener al menos 5 fragmentos para poder iniciar la segunda etapa. Pero en esta ocasión sí será necesario farmear otra vez en el mapa de Crywolf los famosos Glove of Beasts de 10 de 10. ¿Qué quiere decir compa? Esta especie de colmillo de la bestia lo vas a poder conseguir en las criaturas Werewolf exclusivamente en el mapa de Crywolf. Recuerda compas que los Werewolf son los que dropean este ingrediente, así que tengan en cuenta ese detalle. Y de hecho si quieren saber más dónde dropean este ingrediente, revisen en guías Moonlight, donde está mucho mejor recibido. Pero sin embargo ya les estoy diciendo que vayan por el bicho Werewolf en Crywolf, obviamente para que les pueda dropear este ingrediente. Una vez dicho estas cositas, vamos con el Goblin, porque vamos a crear el Broken Horn. El Broken Horn ya viene a ser todo el crafteo directo, ya agregar, crear todo ya bien compuesto, lo que está quebrado, estos fragmentitos, ya lo vamos a hacer un solo ítem, así que vamos a agregar el Claw of Heart, el Claw of Bats, como también el Chaucito, y en esta ocasión sí la probabilidad es mucho menor, solo un 50%, pero sin embargo si tú gustas, puedes meterle un tolcito para agregarle un 60%. Aquí sí diría que pues sí vale la pena invertir tu tol, porque es solamente sin el tol ya te está dando un 50% y es bastante riesgoso, y el farmeo de todas estas cosas es muy tedioso. Por eso diría que sí, acá sí vale la pena meterle el tol. Le damos mix, esperemos que salga el Broken Horn, y pues en esta ocasión no nos salió, así que no se preocupen compas, por ahí tengo un Broken Horn y les voy a estar mostrando, pero tengan en cuenta compas que esto sería la forma correcta en crear pues el kit completo pues, ¿no? De estos fragmentos. Así que vamos con la tercera parte. Bueno, ahora sí seguimos con la tercera parte del video. La tercera parte sí es mucho más complicado que la anterior, y que de hecho en esta oportunidad ya contamos con los Broken Horn. Ya saben que para crear los Broken Horn tienes que seguir el segundo paso sí o sí, hermano. No hay otra forma, compa. Pero en esta ocasión vamos a necesitar los Jewel of Life por 3, un Jewel Chaos y por si acaso un tolcito que te va a ayudar muchísimo, porque el porcentaje de éxito para poder crear el Fenril es de tan solo un 30%, y ya les voy a mostrar ahora sí, y es realmente bajísimo, hermano, es muy bajo el crear los Fenris normalitos, las naranjas, y pues al menos tenemos un tolcito y tenemos un 40% extra gracias al tol. Pero recuerda, crear Fenris no es nada fácil, así que le vamos a dar mix, le damos ok, y pues voilà, señor francés, fallamos a la primera. Vamos con el segundo intento, igual vamos a ponerle el fragmento de Horn, también los Jewel of Life y un chaucito y un tolcito por ahí para darle un 40%. A partir de aquí se pone muy intensa la cosa, y sí va a ser necesario que tengas un tolcito, pues, ¿no? Vamos a darle mix, le damos ok, y se creó, compás, al fin nos salió la segunda, el Fenril, pues, ¿no? Al fin ya tenemos nuestro primer Fenril, que sería el Fenril naranja, y ahora vamos con el último intento, a ver si tenemos la dicha de tener un segundo Fenril. Le damos mix, le damos ok, y salió, comparito. Pues bueno, 2 de 3, no está nada mal, ya tenemos 2 Fenril justo, exacto, para poder crear el azul y el negro, pues, comparitos. Bueno, en esta oportunidad estos Fenrils pues obviamente van a ser de color naranja, y pues a continuación vamos a crear el Fenril negro y el Fenril azul. Lamentablemente el dorado no está disponible ni siquiera en Website ni en servidores privados, o bueno, algunos servidores privados sí lo dejan, pero en Hotstyle todo el dorado está prohibido, solamente para eventos especiales, al igual que el tío Websen en su momento lo hizo, pero no sé si algún día regresará los dorados, porque actualmente ya los Fenrils como que pasaron un poco en el recuerdo, porque ya a partir de nivel 1000 para arriba la mayoría se va por los guardianes Ghost Horse, por ahí los Lion, etcétera. Ya en otro video hablaremos sobre ello, pues, ¿no? Pero los clásicos Fenril serían de esta forma. Bueno, compás, ahora sí vamos con la última parte, que sería la creación de Fenril azul y Fenril negro, así que prepárense.
Bueno, compás, ahora sí, para la última parte comenzaremos con los Fenrir azules. Pues no, en esta ocasión para crear los Fenrir azul necesitaremos sí o sí los Jewel of Life, como también un Jewel of Chaos. Ya saben que también ahora nos piden los Medium Magic Stone. Y pues también pues obviamente necesitamos el Fenrir normalito, el dorado, como quiera decirlo. Ahí les voy a mostrar a continuación este hermoso Fenrir color naranja, que pues bueno, está bonito, pero lamentablemente solamente nos da pues un speed y nada más, pues no, a comparación del azul y el negro dan mejores opciones que a continuación les voy a estar mostrando. Así que comenzamos con el Fenrir azul. Vamos a tener 3 intentos de cada uno de ellos, así que simplemente ponemos el Fenrir que hemos creado en la cuarta parte, ponemos el Jewel Chaos como 5 Jewel of Life, agregamos también los Medium Magic Stone y en esta ocasión necesitaremos un ítem o una armadura excelente, al menos que esté más 9 más 16. No es necesario que esté con lock, pero bueno, eso va de parte tuya, pues no. Acá por ejemplo ponemos este ítem excelente y en esta ocasión ya tenemos un 79% de éxito para poder crearlo, pues no. Le damos simplemente mix. Si tenemos la dicha saldrá azul, si no pues pipipi, volver a intentar. Le damos ok y se quemó a la primera. Bueno, ahora sí vamos con el segundo intento. Vamos a hablar con el Goblin, le damos aquí, hacemos lo mismo, ponemos el Fenrir, ponemos el Jewel of Life, un Chaucito y simplemente un Medium Magic Stone y ya saben, el ítem excelente. Le damos simplemente mix, le damos ok y se quemó por segunda vez. Así que vamos por la tercera, esperemos que esta tercera sí nos salga, pero a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todos los ingredientes correspondientes. Vamos a poner este armorcito, pero en esta ocasión le vamos a meter un tol. Le damos aquí un tolcito. Ya está, ahí está, justo está bonito el tol. Y ahora va a crecer a un 89%. Pues no, esperemos que no estemos de buenas. Esperemos que el tío Goblin pueda dar el Fenrir azulito. Así que le damos ok. Y bueno, comparitos, por eso siempre digo que un tolcito de reserva no caería nada mal. Y al fin tenemos nuestro Fenrir azul, compas. Ya, a ver, vamos a tratar de mostrarles, vamos a salir un ratito del Chaos para mostrarles qué bonito está este Fenrir azul. Lo que lo hace especial a este Fenrir azul es que tiene un 10% de absorción de damage total, así que está muy bonito para aquellos personajes que sufren muchísimo en mapas altos o les matan a cada rato. Un Fenrir azul está muy bueno. Usualmente los Fenrir azules también he visto incluso que lo usan para elfas de energía en mapas altos para que no se puedan morir tan fácilmente. Pero en fin, compás, depende de qué uso lo necesites mayormente. Obviamente, perdón por la redundancia, lo usan pues para cuentas que pues realmente son de soporte, pues, ¿no? Algunos tal vez para Killer lo veo muy complicado porque para Killer tenemos el Fenrir negro, que a continuación lo vamos a hacer. Bueno, compás, ahora sí vamos a crear los famosos Fenrir negros. Bueno, usualmente este Fenrir black, negro como quieras decirlo, lo utilizan los killers, los que necesitan matar por segundo al instante. Y en esta ocasión pues vamos a necesitar, ya saben, al igual que el azul, un Medium Magic Stone. Por ahí vamos a meterle un Jewel of Life, un Chaucito por ahí, obviamente el Fenrir, como también le vamos a meter su crossbow, su arma excelente, pues, ¿no? Ya saben, a diferencia del armor, en el blue se utiliza el armor excelente, acá sí necesitamos un arma y le damos a mix. Esperemos que nos salga la primera, vamos a ver si sale el black y no salió. Vamos con el segundo intento, comparito. Vamos a hacer igualito el mismo procedimiento. Vamos a poner todas las cositas correspondientes. Obviamente un Fenrircito y un arma excelente. Tenemos un 79%. Vamos a darle a ver si tenemos éxito. Y bueno, compa, salió al segundo intento el negrito, el Blackie, pues, ¿no? Y bueno, comparitos, ya ven, aquí justo salió a la segunda, a diferencia del blue que salió todavía a la tercera usando todavía Toll. Y pues bueno, estamos de buena suerte, nos acaba de salir el Fenrir negrito, pues, ¿no? A comparación que del azul, ya saben que da, acá sí incrementa el final damage en un 10%, lo cual está buenísimo. Y el azul, obviamente, ya saben que ya incrementa absorción de 10% del final damage, pues, ¿no? Tienes el azul y tienes el negrito si en caso eres killer, pues, comparito. Y bueno, compás,
Esto sería todo el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Más que todo una actualización de cómo crear los Fenrils en temporadas altas. Recuerda que es indispensable, y este es un consejo de patas que sí quiero darlo, los Fenrils actualmente en temporadas 15 hacia arriba como que ya pasaron un poco de moda, pero sin embargo son muy útiles, en especial para cuentas farmeras o para cuentas que están pues leveleando hasta cierto punto. Recomendaría usar los Fenrils hasta nivel 950, máximo hasta 1000, porque sí será necesario tener ya un guardián elemental, o conocido como los Ghost Horse, que ya más adelante voy a hacer un video mucho más específico. Recuerda que para aprovechar al máximo los Fenrils, y eso lo digo más para aquellos que son farmeros, ve a la pestaña de tu máster, me imagino que debes estar 400 para arriba, y no olvides subirle a la tercera opción de la fila de, pues obviamente la fila verde de Determination. Vas a fulear 10 puntos aquí en durabilidad, 10 puntos de durabilidad de reducción de equipamiento de necklace, rings, de armadura, y también le vas a meter 10 puntitos, hasta incluso diría 12 puntitos a durabilidad reduction de mascotas. Ahí mismo está diciendo, esto cuenta para los Horde, Unirian, Dinora, Ferrell, lo que tú quieras, comparito. Aquí acoto este punto porque usualmente la gente dice, oye Osna, me creé mi Fenrils y a la hora se me murió, no duró ni 2 minutos ni nada, y es porque nadie le está dando importancia a los puntos master de durabilidad direction, pues, ¿no? En realidad, para aquellos que son nivel 1000 para arriba, esto pues ya los jugadores ya más pros, los que ya están topeando, ya están con Huosh Horse, entonces ya le quitan estos puntos de durabilidad. Entonces pues bueno, compas, esto sí lo acoto, importante para aquellos que son farmeros y tienen su Fenril farmero también, y obviamente mientras más daño el farmero, más rápido va a conseguir joyitas, 6, excelente, lo que tú quieras, pues, ¿no? Dicho este consejo adicional por mi parte, ahora sí, esto ha sido todo, compas. Espero que te haya servido, te haya gustado el video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también activa la campanita para que YouTube te esté notificando de cada video que esté haciendo. Y recuerda que un sabrosito like ayuda muchísimo a que mi canal pueda llegar a más jugadores de Mu Online, como también aquellos que se quieran atrever a jugar este juego tan retro, pues, ¿no? Por mi parte esto ha sido todo, mucho cháchara, nos vemos. Chao.